dígame. Hola David, ¿qué tal? Soy Alberto de Centro Canino. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, hombre, aquí estamos a ver si resolvemos algunas dudas. Y aquí al lío. Una cosa, antes de que empecemos, yo por norma, siempre bajo vuestro permiso, por supuesto, y que vosotros lo sepáis, me gusta grabar las llamadas. ¿Con qué fin? Para luego esas dudas que me habéis preguntado, poder reenviároslas y que las contestéis, ¿no? Es un poco la misma política que los vídeos, ¿no? Si tú tienes esta llamada grabada, pues a lo mejor puedes repasarla luego tranquilamente o tomar notas si no las has tomado o algo así para que lo tengas todo perfectamente claro. ¿Te parece? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto, pues muy bien. Pues en ello estamos. Bueno, no sé si seguimos una dinámica que tenga ya está fijada o hablamos. Nada, tú cuéntame tus dudas. Bueno, como no sé, pues tendrá tantos perros que no recuerda. Yo tengo a Leo. Sí. De un añito, son dos bichones malteses, uno y no de 4 meses, pero bueno, sí. El que principalmente aplico el adiestramiento, aunque no dejo de lado a Noah, pero es sobre Leo. Noah, de todos modos, me di cuenta yo con nosotros 1 mes y pico, 2 meses, que su educación me resulta un poco más fácil porque imita mucho al hermano, son hermanos de padre. Claro. Entonces, bueno, a la hora del control del esfínteres y, bueno, ciertas normas que tenemos en la casa y demás, pues la verdad que resulta más fácil porque tiene la referencia del hermano que limita y la verdad que me está resultando algo más fácil. Claro, sí. Además, aparte de tener la referencia de su hermano, ¿no? El hecho de tener siempre, o sea, el hecho de empezar antes implica que, como su cerebro está más inmaduro, nos permite construir esas cadenas a nivel neuronal. Es un poco más científico todo esto que te estoy contando, ¿no? Nos permite construir todo eso que nosotros queremos construir de una forma más, como es más precoz, es más fácil también, ¿no? Es un poco como, no es lo mismo educar a un niño de, 2 años que a uno de 10, ¿vale? Pues es un poco lo mismo. Sí. Y bueno, a grosso modo, pues bueno, son perritos. Yo creo que en general todos los perros, aunque según escucho a personas con las que me cruzo cuando paseo y demás, pues bueno, hay razas un poco más toscas, otras más fáciles para aprendizaje. La verdad que estamos contentos, aprenden bien, rápido, pero lógicamente requieren una dedicación importante, porque no vienen con el libro de instrucciones bajo el brazo, ¿no? Claro. Es que un poco intentamos dedicarle tiempo. Claro. Esto es, mira, normalmente aquí en España pues todavía estamos un poco en pañales dentro del mundo del perro, ¿no? Dentro de todo esto. En otros países, en países centroeuropeos, esto que estás haciendo tú es la norma. Es decir, o sea, el educar al perro antes de que ocurra algo es algo básico. O sea, de hecho, esto es, o sea, para ellos es como llevar al cole al niño. Es decir, o sea, recurres a un profesional por norma antes de que pase algo, porque es que hay que educarlo, ¿sabes? O sea, nadie se plantea no darle una educación a su hijo, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay que darle una educación al perro para que se pueda relacionar de forma adecuada con la sociedad, ¿no? Con lo que le rodea, es algo totalmente lógico. Sí, eso incluso a veces un poco me da cierto pudor comentar que estoy haciendo un curso de adiestramiento porque veo que no es común. No, para nada. Y un poco que lo pueden tomar a uno como un poco un ceso o es un poco obsesionado con el tema ¿no? Pero bueno, para nosotros es importante que dentro de la casa y fuera pues tomar algunas pautas de comportamiento, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, la experiencia que tenemos con animales, bueno, somos un matrimonio sin hijos y la experiencia que tenemos con animales, bueno, no tiene nada que ver con lo actual porque yo tuve un par de perritos en casa de mis padres cuando era un chaval y demás, pero claro, entonces el mundo del perro no tiene nada que ver con el de ahora, claro, lo que estoy viendo, ni en temas de alimentación, ni en temas de clínica veterinaria, ni en temas de conducta, no tiene nada que ver. Se va al veterinario, se va al veterinario para ponerle las vacunas precisas y para sacrificarlo.
y el alimento era las sobras de la comida de la casa. Existían piensos, y entonces, pues bueno, esto del adiestramiento, pues lógicamente nada de nada. Y ahora, pues bueno, la verdad que Alejo llegó a la casa en febrero, y después nos fue tan bien con él y estamos tan contentos que un poco para cerrar el círculo, pues adquirimos a Noah, que es hermano de padre de otra camada, y casi de madre, porque las madres de ambos son hermanas, ¿no? Y un poco, bueno, pues lógicamente me doy cuenta, pasearlo diariamente y demás, pues te abre un abanico social, porque claro, todo el mundo que tiene perro pues se para, charla, y entonces cuando percibimos que todo lo que ha cambiado este mundo, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces pues bueno, estamos, a la vez que estamos al mismo tiempo que estamos intentando inculcar o enseñar a los perritos, al mismo tiempo también estamos aprendiendo, ¿no? Fundamental. Lo que personas con más experiencia tienen, de profesionales como es vuestro caso y demás, y en ello estamos. Lo más complicado, o por lo que más nos esforzamos, y lógicamente lo más complicado es intentar meternos en la cabecita del perro, no al contrario, no urbanizarlo, sino todo lo contrario, intentar meternos y intentar entender un poco a veces cuáles son sus estados de ánimo, porque hay veces que no sé si está malhumorado, si está agresivo, no sé, hay ciertas conductas que es lo que, o el miedo. Y es un poco, me apunté aquí algunos puntos, un poco que me gustaría mejorar y que no acabo de lograr. Por ejemplo, lo típico en el paseo. En el paseo, pues bueno, ver un perrito a lo lejos. Leo tuvo, antes de nada, tuvo una mala experiencia cuando tenía pocos meses, cuando ya empezamos a sacarlo al parque y demás. Se vino para él un perro, creo que potencialmente peligroso, que se le escapó al dueño, que lo llevaba suelto, no sé, y bueno, fue un incidente ahí. Un poco me tuve que meter por medio, intenté no cogerlo, pero no tuve más remedio. Bueno, un poco un incidente ahí que yo no sé hasta qué punto eso le marcó o no le marcó, igual es que eso es así, pero el hecho es que ya vi un perro y ya lo escucho gruñir. Yo le advierto, cuando nos acercamos, pues o bien se tranquiliza, lo huele, juega con él, o todo lo contrario. Yo lo entiendo, que suele hacer con los más de su tamaño, los más pequeñitos, depende del sexo, y con los más grandes, pues sigue ladrando. También me ocurre en la sala de espera del veterinario, de la clínica veterinaria. Entonces, no sé si esto es en defensa propia, si esto es miedo, me inclino más por el miedo, si es agresividad, no sé si se ve inseguro, aunque yo intento transmitirle seguridad. Eso te iba a preguntar, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué haces cuando el gruñe a tus perros? Yo, antes de salir con Leo, me puse en contacto con un adiestrador de la zona que vino personalmente a la casa. Lo que pasa es que ya después no ha podido venir más. Un poco veo que el adiestrador está un poco saturado con temas de resolver problemas de personas que adoptan de perrera y demás, y entonces ya no logré que ya volviese a venir por aquí, y ya por eso recurrí a hacer un curso online y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que este hombre me enseñó para la salida es que nunca cogiera al perro en brazos ante una situación de peligro, y que le permitiese sobre todo seguridad, que ante un ataque o ante un conato de agresión de otros perros, que me pusiera en medio con mucha autoridad
y él se quedara un poco tras de mí, refugiado tras de mí, ¿no? Yo en medio, ¿no? Algo así, me comentó la manera de afrontar una situación de esto. Entonces yo cuando, de alguna manera, cuando empieza a gruñir y demás, intento advertirle de que se tranquilice de alguna manera, de que guarde silencio, y lo que hago es, cuando ya se acerca el perro de la otra persona, le pregunto si le importa que se acerque. Normalmente él me dice que sí, y entonces pues le suelto correa y ya se va hacia él. Normalmente se queda jugando, pero claro, estos ladridos también he llegado a pensar que igual es como cuando uno llama a un amigo para jugar. Vamos a ver, que no entiendo que no siempre tiene por qué ser una actitud agresiva, igual es una llamada de atención para jugar, porque realmente está en la edad de jugar, ¿no? Por un año. Y bueno, entonces si veo que lo habitual o la mayor de las veces se acerca, olfatea, juega, pues ya lo dejo un poco ahí, que se socialice y demás. Si veo que no hay manera y sigue grabando, pues bueno, pues ya continúo mi camino. Y he llegado a pensar, digo, bueno, esto es como a las personas, que unas personas a priori nos caen bien, otras mal, y con unas queremos hablar y con otras no. No sé, intento un poco entender este tipo de situaciones. El otro día recuerdo con una persona que tenía 2 perritos y uno de ellos lo llevaba con bozal, incluso, con bozal, y porque esta mujer me decía que no se quería acercar, que los perros que no se van bien con otros perros. Total, que me acerqué, estuvimos hablando los dos, y al cabo del tiempo, a los 2 minutos nos dimos cuenta que todos los perros estaban tranquilamente y relajados, tumbados en el suelo, vamos, como acepta. Entonces, un poco ahí aprendí y lo hablé con esta mujer, que entendía yo modestamente que le habíamos transmitido tranquilidad a los animales, ¿no? Con nuestra charla sosegada y tranquila, entendía yo. Sí. A veces también pienso que cuando se acercan los perros de uno y de otro, la propia tensión o el propio temor de los dueños, a lo mejor provocamos esa situación. Volviendo atrás un momento, ¿vale? Antes me decías que hay veces que preguntas al otro propietario si se puede acercar tu perro y que en ese momento se relaja, ¿verdad? Cuando tú preguntas eso, ¿Leo está ladrando? Es decir, o sea, Leo ladra, preguntas al propietario, le dejas que se acerque y entonces se relaja. Sí, bueno, sí, estoy intentando, a las veces, claro, está ladrándole. Y esto lo he aprendido porque yo siempre, a priori siempre acercaba a Leo. Pero cuando ya siempre he intentado que se socialice con todo tipo de perros, o cual sea la raza, pero ya varias personas me han comentado así un poco de rechazo, que no, porque mi perro muerde, no, que mi perro... Y entonces ya por eso lo pregunto, vamos, por eso lo pregunto previamente. No crear una situación. Entonces en esta situación es muy rápida, claro, él está ahí ladrando, y un poco la correa se la tengo cortita, a la altura de mis piernas, ¿no? De mis pies, muy corta, y hasta que ya le suelto, cuando me da la autorización, le suelto correa, que tengo que estar extensible, me puedo acercar al otro animal, y después lo habitual es que se olfateen y que van a jugar. Y a él se le pasa, ¿verdad? A él se le suele pasar. Ha habido veces donde no se le pasa, pero a mí esas veces que no se le pasa, me hubiese gustado mucho plantearle al otro dueño que tuviésemos paciencia y que aguardásemos que charlasen, pero todo el mundo tiene paciencia y el temor cuando me está hablando. Y bueno, que yo no sé si estando más tiempo lo haríamos,
un poco que todo fuera un ambiente más relajado, ¿no? Uh-huh. Mira, te cuento un poco lo que yo veo aquí, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hablar al principio. Hay veces, yo sé que cuando vosotros tenéis un perro, y además es algo mágico, te quiero decir que es algo correctísimo, ¿no? Lo primero que os dicen es que para que vuestro perro sea sociable, hay que socializarlo, ¿verdad? Esta palabra que seguramente hayas oído muchas veces. Es decir, sí, bastante. Tiene que tener contacto con personas, tiene que tener contacto con perros, con coches, con todas las situaciones con las que después se va a encontrar de mayor y que le va a permitir ser un perro social, vaya, vuelvo, valga la redundancia, ¿no? Esto es cierto, esto es algo totalmente cierto. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, al socializar, creamos hábitos que después van en nuestra contra, ¿vale? Me explico. Sobre todo, aquí hay dos cosas. Por un lado está la forma de socializar y la forma de gestionar conflictos. Ahora te lo relaciono todo, no te preocupes. Uh-huh. Hay veces que cuando, por ejemplo, por norma, nosotros vemos un perro y con nuestro cachorrete, que queremos que sea más sociable del parque, lo acercamos, que se vuelan, que jueguen, que no sé qué, está muy bien, o sea, va a ser un perro que se va a llevar muy bien con los perros, pero también estamos creando un hábito con respecto a lo que ocurre cuando me cruzo con otro perro, ¿vale? Es decir, yo me cruzo con un perro y la norma el hábito es que voy a olerle, o sea, lo que yo espero es que voy a ir a olerle y vamos a jugar o no, o tal, ¿vale? Sí. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que este hábito, hay veces que cuando por un motivo X no lo podemos realizar, por ejemplo, porque el otro perro te dicen que va a morder, ¿vale? Genera un conflicto. Es decir, el perro no entiende por qué en ese momento con ese perro no se acerca a olerlo. Eso crea un conflicto, es algo normal, ¿no? Y esos conflictos no necesariamente tienen que ser malos. O sea, hay veces, digo que la vida es una consecución de conflictos que nosotros vamos resolviendo, ¿no? O sea, siempre pasan cosas que tienes que ir resolviendo y eso te hace crecer como persona o como perro, en el caso de los perros. ¿Qué es lo que ocurre con el perro doméstico moderno, con el perro urbano, con el perro de ciudad? Que normalmente una de las últimas cosas, o directamente no lo hacemos, o sea, nos olvidamos de que tenemos que enseñarle a gestionar los conflictos, ¿vale? El perro aprende a gestionar los conflictos como buenamente puede, y normalmente a nosotros nos pasa también cuando no sabes cómo solucionar un conflicto, lo solucionas desde la emoción. ¿Esto qué significa? Que, bueno, en el caso de un niño, vamos a aplicarlo con un niño pequeño. ¿Qué es lo que ocurre cuando quiere algo y no se lo das? Es un conflicto, ¿no? Cuando quiere algo y no se lo das, tiene una rabieta, ¿verdad? Y tú, como padre, le enseñas, o me has dicho antes que no tenías hijos, pero te lo imaginarás, me imagino. O sea, le tienes que enseñar que la rabieta no es el camino para conseguir eso que quiere, pues que lo tiene que pedir por favor, o que tiene que entender que a veces no va a tener todo lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, toda esta teoría que es muy bonita y que todos lo sabemos con respecto a los niños y que luego yo soy padre, yo tengo 2 hijos y luego pues no aplicamos tanto a lo mejor, ¿no? Pero este es un poco el esquema, ¿no? Es decir, tú con un niño tiene un conflicto y le enseñas que la forma de solucionar el conflicto no es la rabieta. Una rabieta que es un momento hiperemocional, podríamos decir, ¿no? Es como un pico, una emoción muy alta que le impide encontrar la solución. Tú sabes, por el curso que has hecho, que que estás haciendo, perdón, que cuando la emoción está muy alta, bloquea la razón, ¿verdad? El perro es incapaz de pensar. ¿Esto qué hace? Que, volviendo al ejemplo del perro, cuando él quiere acercarse a otro perro y no puede, le genera un conflicto, como ya hemos visto, porque no entiende realmente que el otro perro muerde, o que el otro dueño no le apetece, o que está enfermo, el otro perro no quiere que se contagie, yo que sé, cualquier motivo que se te pueda ocurrir. El caso es que no le dejas y eso a él le crea un conflicto y él lo soluciona como cree. Él usa su recurso, que como te acabo de contar, como es algo totalmente lógico, su primer recurso siempre es la emoción. ¿Cómo lo manifiesta? Hay muchas formas de manifestarlo. Llorar, tirar de la correa, ladrar, gruñir, cualquier cosa que estoy incómodo y lo muestro mediante una conducta que a lo mejor no es la más adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no hace falta que sea siempre, pero con que ocurra un determinado porcentaje de las veces que eso que él quiere lo consiga mediante ese comportamiento, el perro lo que entiende es que el camino para llegar a eso es gruñir, ladrar, tirar de la correa, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa hiperemocionalidad. Y además, como tú ya sabes,
O sea, ya no solo es eso, o sea, es decir, que nosotros de alguna forma, sin darnos cuenta, le estamos diciendo, la forma para llegar al otro perro es gruñir, ¿vale? El tema es, o sea, eso en un primer momento, pero visto desde un punto de vista superficial, ¿no? Pero si profundizamos un poco más, la cosa es aún más importante, ¿no? Porque, como tú sabes, cuando la emoción está muy alta, al perro le cuesta procesar la información que le llega, es decir, le cuesta razonar todo eso que tiene alrededor, todo eso que tú le estás diciendo por detrás, de no ladres, relájate, etcétera, 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 le impide, como la emoción está muy alta, o sea, directamente no lo capta y le impide encontrar una solución razonada, por decirlo así, ¿no? Es decir, que nosotros, cada vez que él gruñe y se acerca a otro perro, no solo le estamos diciendo este es el camino para llegar a otro perro, sino que estamos incentivando esa emocionalidad, ese exceso de emoción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos que lo que te dijo este adiestrador no está mal, ¿vale? Pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque realmente es como, ¿cómo decirte? Es como si, no sé, un ejemplo muy malo, se me ocurre ahora mismo sobre la marcha, ¿no? Tú vas a, no sé, a cualquier país que quieres, a Ucrania, por ejemplo, ¿vale? Y no tienes ni papa de ucraniano. Y allí quieres tomarte un café, y en Ucrania, yo estoy en Ucrania y no tienen ni papa de inglés casi nadie, ¿no? O sea, vas a pedir un café y no te entienden en inglés, vas a hablar inglés, pero no te entienden, ¿no? Y claro, tú intentas pedirle el café, pues como buenamente puedes, a lo mejor ya no es el café de otra persona, a lo mejor tú qué sé, ¿sabes? O sea, intentas transmitir pues de una forma súper tosca, ¿no? Y a lo mejor te terminan poniendo el café, pero ¿es la forma adecuada de pedir un café? No, ¿vale? O sea, quiero decir, nosotros lo que tenemos que conseguir es, en ese momento, conseguir abrir un canal de comunicación muy claro que le haga entender al perro que esa no es la forma de solucionar ese conflicto, por un lado, y cuál sí es la forma de solucionar el conflicto. Digamos que esto que te proponía este adiestrador no es una solución, es un parche, ¿vale? Es como algo temporal, es como, bueno, haz esto y vete tirando, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Es justamente en lo que estamos. Tú, como sabes, en el punto que estás ahora mismo, estamos construyendo toda la obediencia en primera fase, ¿te acuerdas, verdad? Lo estamos haciendo todo con comidita, todo muy montón y tal. Nosotros, tiene que llegar un momento que seamos capaces, ¿vale? Que estamos en ello, que seamos capaces de decir al perro, por ejemplo, túmbate y no haya planteamientos. Es decir, normalmente, o sea, acuérdate siempre, emoción bloquea la razón. Es decir, si tú, antes de que llegue a ese estado de nervios, de empezar a ladrar y tal, tú le dices, por ejemplo, túmbate, ¿cómo cambia la situación? Ahora mismo, o sea, como hemos visto, todo esto es una mala gestión de un conflicto, ¿no? Y él ve a otro perro, ¿no? Él ve a otro perro, como no puede ir, se le crea un conflicto y empieza a ladrar. Y tú, desde atrás, que no sabes qué hacer, que empiezas a hacer cosas raras, cosa que él no sabe muy bien cómo gestionar tampoco, te conviertes en otro conflicto, ¿vale? Y conflicto por conflicto al cuadrado. Es decir, lejos de eliminar un conflicto, lo que estamos haciendo es multiplicarlo, ¿vale? Entonces, en cambio, si nosotros conseguimos, te digo que estamos en ello, conseguimos que antes de entrar en esa bola, nosotros, por ejemplo, le tumbamos. No digo que le obligues a tumbarse, ni muchísimo menos. Digo que ya estamos en un punto, que tú le dices, túmbate y no hay planteamientos, ¿vale? Porque él sabe lo que ocurre si se tumba y lo que ocurre si no se tumba. Conoce perfectamente las consecuencias, tanto de la obediencia como de la desobediencia, ¿no? Entonces, ¿el qué va a hacer? Se va a tumbar porque sabe que es tumbarse y tiene una consecuencia muy positiva, que esto es lo que le estamos enseñando ahora mismo, y sabe que si no se tumba, ocurre lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le dices, túmbate, y claro, él en ese momento para él es como, vale, tengo un problema delante, que es que quiero llegar a otro perro y no llego. Pero él, acá sí que me tumbe, y yo eso sí lo sé resolver, y es tumbándome, y si no me tumbo, sé que se puede enfadar. Entonces, podemos hacer dos cosas, que se tumbe y le premiemos, por lo tanto, o sea, fíjate, es que no es, o sea, nos anulamos como conflicto, y no solo nos anulamos como conflicto, sino que enfocamos totalmente hacia nosotros, porque ya qué interés tiene el perro, si está comiendo de tu mano, por ejemplo, ¿entiendes? Y si no se tumba, que es el momento en el que estamos ahora, ¿vale? Pues él sabe que le vas a decir que no, que tiene que tumbarse, etcétera, 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 y esto es una parte que todavía nos queda por construir, ¿no? Entonces, realmente, lo que tú necesitas en ese momento no es tanto bloquearle, no es tanto tanta parafernalia, sino sencillamente tener eso que estamos construyendo muy claro. Es decir, si tú tienes, o sea, realmente el problema no es que ladre a otro perro. El problema es que no tienes todavía
las herramientas perfiladas del todo como para que tu perro sea capaz de hacer esto, ¿vale? ¿Comprendes? Sí. O sea, yo sé que tú me puedes preguntar, vale, ¿y qué hago si en ese primer momento, o sea, si ahora en el punto que estamos, ladra otro perro? ¿Qué hago? ¿No hago nada? No, tienes que hacer algo, evidentemente, pero tienes que hacer algo conforme a las herramientas que ya sí tienes. Por ejemplo, antes, esto es muy importante, ¿vale? Siempre antes de que nos metamos en el globo de la emoción, de que ya esté ladrando, de que esté tal. O sea, tú ves que está mirando, que está apuntando a otro perro, ¿vale? Está apuntando a otro perro. Con eso es decir, lo está mirando fijamente, está él como duro, ¿no? Como tieso, como diciendo, a este me lo como. Que seguramente tú notes que su lenguaje corporal, ¿no? Que lo que, como él gesticula, tú notas que él en los próximos 3 segundos va a romper a ladrar. Pues en ese momento tú lo desenfocas y haces, por ejemplo, juego a la paciencia, todo esto de darle de comer, de que espera un poquito, o incluso haces un sentadito, algo muy sencillo, pero con mucha, ahora mismo en este punto, ¿vale? Con mucha referencia de comida por tu parte, ¿vale? O sea, que tengan muy claro que tú eres el centro. Se trata de sacarlo de ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando veíamos en la lección 2 aquello del fondo de la figura y todo esto? De que, claro, lo de la práctica. Y hay veces. Lo he llevado porque también, no sé si lo comenté por escrito contigo, también tiene una situación muy parecida. Sí. Que era cuando salíamos de la casa. Sí. Que salía ladrando. De acuerdo. También es verdad porque un vecino tiene una perra ya mayor y bueno, cada uno con su queriendo ganar su territorio se ladraron. Se ladraban. Una vez ella le gruñó, se lanzó hacia él, yo me puse en medio, bueno, no, tampoco fue algo que no fue más allá, ¿no? Pero ya desde entonces, cada vez que sale, sale gruñendo, mirando hacia la casa del vecino. Entonces... Perdóname que te corte un momento. Sí. ¿Ves que ahí hay otro conflicto? Piensa en el esquema que te acabo de contar antes. ¿Ves que hay otro conflicto y la forma de gestionarlo es la misma? Sí, lo veo exactamente. Y entonces lo que hice fue salir antes de que se produjera, salir con un juguete, incluso con pienso, y empecé a jugar con él. Pero, y cuando me cruza también he dado pienso encima, cuando ha surgido algo de esto en el parque, también lo he intentado, pero igual no ha sido al principio, igual ha sido cuando ya se ha desencadenado. Igual no lo he hecho como me estás comentando ahora, antes de que se produzca. Eso es fundamental. Lo he realizado cuando ya estamos cada uno en una acera y ahí el perro como ha reaccionado es como el que está viendo un partido de tenis. Claro. Que es la cabeza a la derecha, a la izquierda, la derecha a la izquierda. Claro. Hacia mí, hacia el perro, hacia mí, es decir, como que no se las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, ya está metido en el conflicto y ya lo que estoy es un poco distrayéndolo intermitentemente, pero no lo he podido evitar desde un principio. Claro. La clave está, mira, tú cuando, o sea, la emoción no sube de repente, puede subir más o menos rápido, pero no es algo, no es un escalón, ¿vale? O sea, va subiendo, es como una gráfica que de repente sube, puede subir más rápido o más despacio, ¿no? Pero no es algo de, ahora está a 0 y luego está a 1000, por ejemplo, ¿vale? O sea, va subiendo. Entonces, la clave está en que cuanto antes cortes esa subida, seas capaz de pararla, más fácil le va a ser a él procesar el aprendizaje o procesar lo que le quieres explicar, porque menos alta, o sea, menos bloqueada está la razón, ¿no? Más fácil es comprender lo que quieres. ¿Qué pasa? Que cuanto más te metes en el charco, por decirlo así, más difícil es salir de él, porque ya está en el charco. Llegará un momento que tú tendrás los recursos suficientes para bajar las bases fundamental, o sea, porque hay veces que ocurren cosas y son, o sea, y de repente pues te has encontrado, o sea, el perro se encuentra en un problema y ya está en el problema, ¿no? O sea, no te ha dado tiempo a razonar, ¿no? Pero digamos que todavía no estamos preparados para en ese momento sacar al perro de ahí. Lo estaremos, pero todavía no es el momento, ¿vale? O sea, requiere todavía que tú evoluciones un poco más como propietario y tu perro evolucione un poco más en la línea que le estamos planteando, ¿vale? O sea, esto es un tema un poco de control y de autocontrol, me explico, ¿vale? O sea, de control,
tuyo hacia el perro y de autocontrol del perro hacia sí mismo, ¿vale? O sea, él ahora mismo no es capaz de salir de ahí, no tanto porque no te quiera escuchar, sino porque él mismo, como individuo, como ser vivo, no es capaz de hacerlo, ¿vale? Él va a ir aprendiendo a salir de ahí poco a poco, ¿vale? Digamos que esto, con todo el proceso que estamos haciendo, tú vas evolucionando, tú mismo me lo has dicho en algún correo, que has ido aprendiendo cosas, ¿no? Que has ido, pues eso, evolucionando como propietario, ¿no? Aprendiendo conceptos nuevos y demás. Pero él también va evolucionando como perro, va siendo, o sea, tú vas siendo una versión mejorada de propietario y él va siendo una versión mejorada de perro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cosas que tú como propietario todavía no estás preparado para solventar, ni él como perro puede aceptar esa solución, porque es que no puede, o sea, es algo interno, es algo intrínseco a él, todavía no puede, o sea, tiene que evolucionar un poco más para que sea capaz de hacer todo eso, ¿vale? O sea, nosotros, tú piensas que cuando llevamos ya cierto tiempo con un perro, hay veces que provocamos situaciones que dispara la emoción, o sea, no puede estar más alta, y hacemos que salga de esa emoción, ¿vale? Y hacemos que él aprenda que a salir de esa emoción, y no solo sale de esa emoción, sino que luego le pedimos que vuelva a entrar y luego vuelva a salir. ¿Te acuerdas que hablábamos de trabajar a favor de perro, todo esto que vimos en la lección del control, ¿verdad? Le sacas, le metes, de hecho el clip que aparece en esa lección es muy emblemático en ese sentido, es un poco lo que te estoy contando, pero digamos que eso es el colofón, ¿vale? Es lo que ocurre al final, cuando ya está todo el proceso hecho, ¿vale? Ahora mismo lo que tienes que hacer es evitar meterte en ese charco, es decir, si tú ves que está apuntando y dices, me la va a liar, es preferible sacarlo de ahí, que no evolucione eso, porque piensa que cada vez que ladra y tú le dejas que se acerque o el otro perro se va, él está solucionando el conflicto. ¿Por qué cuando el otro perro se va se soluciona el conflicto? Porque el otro perro está creando un conflicto que es, quiero acercarme a ti y no puedo, pero de repente se va. O sea, como se va, ya no está perro, pues ya no hay perro, ya no hay conflicto, ¿vale? Pues al final la sensación que tiene dentro es, bueno, él ha ladrado y se acaba el problema, ¿vale? Entonces, lo que realmente, o sea, yo sé que no siempre es posible, ¿vale? O sea que, y en ello estamos, pero que lo que tenemos que intentar es que no llegue el momento a ladrar, ¿vale? Y sobre todo, acuérdate de lo que te contaba al principio de todo, que esa socialización, ese hábito que hemos creado de todo perro que me cruzo, voy a ir a olerlo, y que yo sé que ahora mismo no es así, ¿no? Pero hay que intentar romperlo también, o sea, que no sea la norma. Es decir, ¿pasa algo porque vaya a oler a un perro? No pasa nada, al revés, o sea, es algo mágico, ¿no? Pero que no sea la norma, que él no lo considere como es que me cruzo otro perro y lo que tengo que hacer es pum, ¿vale? Esto es como, hay veces que ocurre con los tirones de correa, con los perros que van oliendo todas las farolas, todas las esquinas, todos los árboles, etcétera, 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 etcétera. Hay propietarios que preguntan, ¿pero realmente tiene que oler todas las esquinas? No hay una necesidad de que huela todas las esquinas. ¿Puede oler esquinas? Claro que puede oler esquinas, pero si nosotros le permitimos que huela todas las esquinas, creamos un hábito. Y esto es como quien se muerde las uñas, por ejemplo. O sea, el primer día que te muerdes las uñas y te dicen no te muerdas las uñas, pues a lo mejor no te vas a morder las uñas nunca más. Pero si dejan que esto evolucione, que sé yo, un año, por ejemplo, cuando quieres eliminar eso, ostras, es complicado. Es complicado. Recuerdo el otro día que me crucé con un chaval que estaba trabajando ahí en el parque. Es una zona de césped bastante amplia. Sí. Y estaba trabajando con una pastora alemán, de unos 6 meses por ahí. Y yo pasé por ahí, estaba suelta, él estaba trabajando me refiero a entrenándola, adiestrándola, ¿no? Sí. Y le ladró, la vio, le ladró y ella se vino para él, pero él automáticamente dijo, siéntate, y se sentó. Perfecto. O sea, eso sí es un comportamiento como propietario de acción. Que me dio hasta cierta envidia, ¿no? Digo, coño, claro, pues qué dominio, ¿eh? Eso, o sea, pues mira, me encanta que hayas visto eso, porque ese es el objetivo que tenemos. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Nosotros queremos llegar a ese punto. Evidentemente, para llegar a ese punto, o sea, tú llevas, si no recuerdo mal, llevas un par de meses, ¿verdad? Sí, estoy ahora en el ejercicio junto. En el junto, perfecto. En el junto, en el segundo, sí, en el junto. Realmente
que por cierto es el ejercicio que más me está costando hasta ahora. Creía que el tumbado y me iba a costar mucho más el sentado, el tumbado y ahora en el junto. Quizá también, no sé, como el perro tiene poca estatura, no sé, igual a lo mejor con un perro de mayor tamaño es más fácil cuando uno está erguido, ¿no? Y al final trabaja con la mano, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora te cuento sobre ello, que igual aquí está el problema, lo que te voy a contar yo. Pero bueno, pero lo que digamos que me llamó mucho la atención y me dio, bueno, no envidia sana, ¿no? Pero que es algo que yo aspiro, ¿no? A tener esa capacidad de control sobre el animal, vamos. Me llamó mucho la atención porque era un cachorro como incluso de menos edad que Leo, con muchísima, o con la misma, o con más ganas que Leo de jugar porque está en la edad. Claro. Y cómo pudo frenarlo ese hombre y se sentó. Claro. Igual este hombre pues, tiene más conocimiento, seguramente más conocimiento que yo, o le está dedicando más tiempo al animal que yo, probablemente. Probablemente sea lo segundo, ¿vale? Probablemente sea lo segundo. Tú piensas que las claves de eso que ha ocurrido ahí, o sea, tú las conoces y las vistes en el bloque 1, ¿vale? En todo esto de el vínculo, de la relación que tienes con el perro, de la motivación, el interés que tiene el perro hacia las cosas y del control, ahí está la clave de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a ti te queda, o sea, tienes eso, pero estamos en el proceso de, primero, construirlo activamente en el perro y segundo, que tú aprendas bien a aplicarlo sobre el propio perro, ¿vale? Pero todo, o sea, tú piensas que eso que vistes ahí no es nada que no conozcas en el plano teórico, por decirlo así, ¿vale? O sea, solo falta, bueno, vamos a la parte de aplicar. Evidentemente esto no es, hay veces cuando tú aprendes, yo que sé, aquí es un conocimiento sobre informática, vamos a poner, o algo mecánico o lo que sea, a ti te permite, o sea, una máquina es una máquina y un ordenador es un ordenador y te permite a lo mejor volcar todo ese conocimiento que tú has adquirido en un momento dado en una semana, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos sobre otro animal, sobre un ser vivo, sobre un perro, un caballo, lo que sea, es diferente en el sentido de que tú has evolucionado y está genial, pero ese ente que tienes al lado también tiene que evolucionar y tú lo tienes que acompañar en esa evolución, ¿vale? O sea, entonces eso hace que no es que tú solo adquieras unas habilidades, sino que él también tiene que adquirirlas. Evidentemente eso implica un tiempo y un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuanto antes empezamos, seguramente con Noah, con la Peque, sí puedas llegar a lo mejor con la edad que tiene Leo a ese punto de control en un momento dado sin hacer la faena, ¿no? Si hacer las cosas como ya sabes que hay que hacerlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que todo esto que le ha pasado a Leo, todo este mal hábito, todo este tal, no le va a ocurrir porque, ya sabes, esto es como, normalmente con el primer perro se cometen los errores del primer perro, ¿no? Con el segundo perro se cometen los errores, o sea, esos errores ya no los cometes, pero cometen los errores del segundo perro, que son otros diferentes. Con el tercer perro te da, y cuando llevas X perros ya sigues cometiendo errores, pero son otros nuevos, porque, pero digamos que tú, según van pasando perros, y vas viendo que vas, o sea, qué te ha dado buenos resultados y qué te ha dado malos resultados, evidentemente te permite coger una experiencia. ¿Qué es lo que te ofrece todo esto que estamos viendo? Pues un poco acelerar esa experiencia. O sea, que yo estoy detrás y te digo, mira, esto no lo hagas porque te va a dar problemas. Por ejemplo, pues esto que te acabo de decir, de cuidado con los hábitos, porque tal, ¿vale? O sea, esto lo que te permite es que aceleramos ese proceso y no hace falta que pases por, qué sé yo, 20 perros para llegar a unos resultados X, ¿vale? O sea, más o menos, pues sí, cuéntame. Realmente también puede estar ocurriendo, no sé si es un tópico que dicen que un poco que los perros pequeñitos como que son más ladradores que los perros digamos denominados grandes o de más estatura, pero son como más avisadores. Es una creencia. Es una creencia, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, una vez escuché a alguien, lo ideal en una casa para protegerla, que no es mi caso, no los quiero como protección, ¿no? Lo ideal en una casa para protegerla es tener un perro grande y unos chicos, porque el chico es el que dice y el grande el que protege. Sí, no es mentira. El perro pequeño suele ser más ladrador, pero ladra, o sea, cualquier perro, ladra
cuando cree que el ladrido, o sea, un perro no ladra por nada, quiero decir, o sea, ladra un perro que está guardando, por ejemplo. ¿Por qué ladra? Pues porque está protegiendo el territorio, ¿no? Y aparece un extraño, y ese extraño supone un conflicto, y como supone un conflicto, ladra para solucionar el conflicto, y ha aprendido mediante la experiencia que si ladra, el extraño se va, ¿vale? Pero la clave está en qué es un conflicto y qué no. Realmente cruzarte con otro perro no debería ser un conflicto, ¿vale? Entonces, es cierto que hay una predisposición genética, que hay razas, o sea, tanto perros pequeños como grandes, ahí no me metería, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay razas de perros que tienen una predisposición a solucionar los conflictos así mayor que otras, ¿vale? Otros perros a lo mejor huyen, otros perros lloran, otros perros tienen, yo qué sé. Cada raza normalmente tiene su forma, o cada individuo, mejor dicho, tiene su forma de gestionar todo esto, ¿vale? Pero la clave está en qué considera el perro conflicto y qué no lo considera conflicto. Claro, y la clave está en entenderlo, o yo entenderlo, porque esto exactamente, totalmente. Ejemplo, si alguien llama a la puerta o se acerca, llama al timbre, lo primero que hacen es ladrar, claro, y se dirigen a la puerta. Pero una vez que entra la persona, se convierte en grandísimos anfitriones. Claro. Grandísimos anfitriones. No quieren ahuyentar, sino todo lo contrario. Claro. Perdóname que te corte. Entonces, Perdóname que te corte otra vez. O sea, ¿no ves el mismo patrón que cuando ladra otro perro se acerca y se le pasa? Sí. Por eso es lo que yo comentaba al principio, que lo que me da lo que me da mucho que pensar es que ese ladrido no sea tanto síntoma de agresividad, como síntoma de llamar la atención, al contrario, al otro. Más fácil. Conflicto. Es quiero acercarme y no puedo, no entiendo por qué. Eso me crea una ansiedad, ¿no? Me crea un momento, es un problema, ¿no? Es como, pues si quiero acercarme, ¿por qué no puedo? O sea, si yo quiero acercarme, ¿vale? Eso crea un conflicto. Y él ha aprendido, o sea, tú puedes, yo qué sé, tú por ejemplo tienes un problema, estás en clases de matemáticas y te ponen un problema matemático, ¿no? Te ponen un problema matemático. Y a ti te enseñan a encontrar la solución a ese problema matemático. Si no sabes, o sea, si resulta que estás en un examen que de él depende tu trabajo, vamos a ponernos en un caso extremo, ¿vale? Y te ponen un problema que a ti nadie te ha explicado cómo se soluciona, pues a lo mejor tienes un momento de crisis nerviosa y te enfadas. Es que es una pasada que me pongan esto cuando nadie me lo ha explicado, ¿vale? O sea, tienes un pico emocional porque no sabes solucionar eso y eso te crea un conflicto y lo resuelves de una forma emocional. O a lo mejor si lo sabes hacer y tú qué haces, bueno, este problema es difícil, es más difícil de lo que yo estoy acostumbrado, pero sé solucionarlo, así que lo solucioné y ya está. ¿Te das cuenta que todo va relacionado siempre con nuestro nivel de conciencia, es decir, con lo que nosotros sabemos hacer y lo que no sabemos hacer? ¿Dónde está el problema? Que él no tiene otra alternativa, es decir, él cuando se encuentra con una situación así no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces, nuestro principal objetivo tiene que ser decirle qué debe hacer, cuál es la solución, cómo soluciona ese problema matemático, ¿vale? Y la solución es todo eso que te está contando antes. ¿Cuál es el tema? Que evidentemente, si la solución al problema matemático es hacer una integral, hacer, no sé, algo complejo, ¿no? Pues a ti te va a costar un proceso llegar a ser capaz de resolver esa integral, ¿verdad? Pues, claro, lo que hay que hacer es enseñarte a hacer integrales y entonces cuando sepas hacer integrales serás capaz de resolver ese problema. Entonces, por ejemplo, en la casa, cualquier ruido de la vivienda colindante, en el cine, pues lógicamente él tiende a ladrar porque entiende que hay algo en su territorio que no está controlando, ¿no? Entonces, la clave que es, en ese momento, para bajarle ese umbral de conflicto, jugar con él, distraerlo de alguna manera. A favor de perro, o sea, tú ya vas teniendo, puedes intentar lo siguiente, por el nivel que tú ya estás, ¿vale? Es un poco avanzado todavía para vosotros, pero lo puedes intentar. Por ejemplo, si sabes que va a ladrar, tenlo con una correa puesta. O sea, la correa únicamente es para que esté contigo, ¿vale? Solo para que esté contigo. Entonces, o incluso lo puedes provocar tú, para tenerlo todo bajo control. Entonces, por ejemplo, le dices una orden muy sencilla. Siéntate, que él sepa hacer muy bien, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el perro ladra, el perro rompe a ladrar porque oye no sé qué cosa, o porque tú has provocado algo para que ladre, y tú en ese momento le dices que se siente,
casi seguro, muy probable que no se siente, porque la emoción, todo esto como se está hablando, pero tú lo sientas físicamente, o sea, lo sientas, ¿vale? Y según se sienta y aguanta medio segundo, un cuarto de segundo, sentado, le dices, muy bien, y le dejas ladrar. O sea, el muy bien es ladrar. ¿Te acuerdas lo de ir a favor del perro, la lección de control y demás? ¿Verdad? ¿Vale? Pues, claro, ¿eso qué es? Es decirle, si tú te sientas, yo te dejo hacer aquello que tú sientes que tienes que hacer, ¿vale? Pero, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en su cabeza un interruptor. Es, ahora ladras, ahora no ladras. Ahora ladras, ahora no ladras. Y llega un momento, cuando esto evoluciona, ¿vale? Esto no es una semana, ¿vale? Cuando pasa un tiempo, él empieza a preguntarte. O sea, cuando él quiere ladrar, él a lo mejor le pone alerta y de repente se gira y te mira como diciendo, papá, ¿lo ladro o no lo ladro? Digo, no, déjalo. O venga, dale cera. ¿Vale? O sea, te permite tener bajo control totalmente esa conducta, ¿vale? Y eso, pues es un muy buen ejercicio para ti, un muy buen juego para ti. El provocar situaciones que sabes en las que él va a ladrar, pero tú tienes los medios físicos necesarios para poder controlarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con la puerta puede ser súper fácil. Le pides a alguien que toque el timbre, que no sé qué, él ladra, o puede haber otra solución. Mira, otra variante de este mismo juego. Él ladra, tú le sientas y según se sienta, pero que está sentado. A lo mejor la primera vez le mandas ladrar, muy bien, chulo, pero ladra y le premias, porque muy bien, o sea, ahora, has hecho lo que yo te pedía, que siéntate, ahora ladras, me gusta también que ladres, ¿vale? Y justo después le vuelves a pedir que se siente. Y por ejemplo, la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, la que tú quieras, le pides a la persona que entre. Entonces, entra, y ahora sí, el perro permanece, está sentado, ¿vale? Pero ahora sí, le dejas que se acerque a la persona, ¿vale? Fíjate qué potente es esto. Es decir, ¿tú qué quieres? O sea, todo el principio del conflicto es porque viene otra persona, porque viene otro perro, o quieres olerlo, o X, ¿vale? Pues yo te voy a dar la solución al conflicto que tú quieres, pero si me escuchas. Ya, entiendo. ¿Ves? Como la percepción que tiene el perro de todo eso es completamente diferente. Lo que tú quieres, lo que entiendo que me quieres decir es que en medio de un conflicto tenga capacidad de escucharme. Esto es fundamental. Es fundamental. Y es cierto que en la calle, o sea, como son situaciones fortuitas, o sea, que ocurren sin más, o sea, tú no lo puedes controlar, ¿vale? O sea, y tú vas a estar haciendo X cosa y el otro perro se va a ir, o va a venir, pero tú sí puedes forzar, por decirlo así, tú sí puedes preparar, mejor dicho, situaciones en las que tú controlas, tú sabes cuándo empiezan y sabes cuándo terminan. Y eso te permite estar preparado y ahí sí te puedes atrever a meterte o sea, intentar controlarlo en situaciones que la emoción está más alta, porque tú tienes los medios, porque no va a evolucionar de ninguna forma que tú no quieras, porque tú estás controlando todas las variables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? En la calle intento sujetarlo, o sea, es decir, controlarlo cuando la emoción está baja. Y paralelamente preparo juegos en los que el perro, o sea, en los que provoco estas situaciones y están bajo mi control, y entonces sí me meto en situaciones en las que la emoción está más alta y que me va a ser más difícil. Evidentemente el primer día te va a costar mucho, el segundo día te costará menos, el tercer día ya lo estás viendo tú con cómo funciona todo, ¿no? O sea, cada vez vamos tal, y llegará un momento que tú tendrás el manejo suficiente para que te escuche aún en la calle, ¿vale? A ver, quisiera ponerte, antes de que se nos fuera ya el tiempo, un caso muy práctico. Sí, por supuesto. Y que no para darle vuelta, a ver si me puede ayudar. Yo te voy a comentar también la opción que he pensado, cómo la puedo resolver. A ver, cuando voy con él, cuando lo monto en el coche, porque vamos a la playa, porque vamos a algún sitio, porque vamos al veterinario, bueno, cuando lo monto en definitiva en el coche, ellos van en un transportín en el asiento trasero, es decir, ellos van en un transporte, independientemente un transportín de otro. En el centro veo y a la derecha no, pero en transportín es diferente. Van amarrados con el lateral, digamos, hacia abajo, es decir, que no se sienten que están prostrados, ¿no? Entonces, cuando yo paro el coche
Bueno, ellos fueron muy tranquilos en el coche. Ellos van tranquilos, ¿no? Yo, vamos, siempre le llevo música clásica, música, bueno, me gusta, ellos van muy tranquilos, desde siempre el ruido del motor le ha dado no sé, tienden a dormirse, se relajan, ¿no? En el coche van relajadísimos, y el ambiente también del coche no hay música estridente, no hay voces, no, siempre todo muy tranquilo, ¿no? Y ellos van tranquilos. Para el motor. Voy a abrir la puerta y ya Leo se pone en situación sentado, expectante. Y el sacarlo del coche es ladrido, llanto, histeria. Claro. Entonces, te voy a decir, ahora tú me corriges, lo que yo entiendo, el paso que pensaba dar, sí, salvo que tú lógicamente me lo corrijas. Y entonces yo entiendo, yo he llegado a entender, o después de darle muchas vueltas, que ahí hay miedo, no sé, no lo entiendo, miedo al salir a la calle, porque después sacarlo del transportín hacia la calle, pues están hasta 20 segundos, Leo, bueno, y ya, no por imitación, pero Leo sobre todo, ladrando al mundo, al aire, pero es un llanto, si yo le recrimino que se calle ya es ladrido, llanto, es un llanto quejido, ¿no? Digamos, es un quejido. Y entonces, digo, bueno, entonces era lo que pensaba hacer, después de darle muchas vueltas, digo, bueno, voy a intentar con mucha paciencia salir del conductor, sentarme al lado del transportín, con la puerta cerrada, cerrar la puerta del coche, bajarlo a mis pies, es decir, donde en el coche van los pies, ¿no? Digamos, no en el asiento. Y después he pensado, cuando se calme, darle tranquilidad, abrir un poquito la puerta del coche. Que ladra, la vuelvo a cerrar y le sigo dando tranquilidad. Que la abro poquito a poco, que vaya viendo. Vuelvo a abrir así hasta abrirla completamente y bajar, a ver si resuelvo esto de alguna manera. Es lo que había pensado y ahora tú me comentas. El problema, o sea, a ver si tengo clara la imagen. Es decir, él va tranquilo en el coche, pero el coche se para y empieza a ladrar. No, es que estaba a punto de grabártelo, pero estoy aquí con mi mujer, pero curiosamente nos llamaron y ya me estropearon la grabación. Bueno, yo paro y lógicamente se queda ya pendiente de nosotros sentados. O sea, a ver qué van a hacer, a ver si esto por donde esta armonía que para mí es viajar en el coche, esto se ha roto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, me bajo del coche. Cierro mi puerta, abro la que le pertenecen a ellos y ya empieza a ponerse muy nervioso. Claro. Empieza a ladrar, le recrimino, le desacoplo la correa del transportín para ponerle la correa de mano, ¿no? Ya, entonces ya el sacarlo del transportín, que lo coge el peso y lo pongo en la acera, ¿no? Pues esto ya es un ladrido, llanto, quejido, hasta que pasa unos 20 segundos, que es como si ya vuelve a controlar el terreno. Esto no entiendo muy bien, como si ya se siente otra vez seguro. No sé. Nada, te explico muy rápido. Es un momento, o sea, él sabe que van a pasar cosas buenas, o le gusta el coche porque va a sitios divertidos normalmente y eso es genial, eso es algo mágico, ¿vale? Pero él tiene un pico de exceso de actividad, ¿vale? De como que se pone un poco histérico, ¿no? Porque wow, me lo voy a pasar, esto va a ser la bomba, va a sacarme ya, wow. Lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la emoción, en el fondo lo mismo, es un conflicto, tiene un conflicto porque quiere salir y no le has abierto la puerta ya, o sea, no le has abierto la puerta ya porque no te ha dado tiempo físicamente, ¿no? Pero es como, quiero salir y salgo, y ya quiero no sé qué, y hasta que eso baja, pues cuesta un tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está bien planteado lo que tú has hecho, tiene que entender que no sale hasta que no esté relajado, pero deberíamos darle una ayuda extra, debemos mostrarle el camino. Por ejemplo, es muy probable que en ese estado, que tú le pidas, siéntate, que tú le pidas, túmbate,
todavía está muy pronto y no sea capaz de escucharte, porque sea un poco complicado. Pero yo a lo mejor sí intentaría en ese momento, y además lo puedes construir como una rutina, es decir, que puedes, ¿vale? O sea, esto sería lo ideal. Por ejemplo, lo montas al coche y con una parte de la ración para dejar otra parte para la obediencia, aparte de la obediencia y demás. Lo montas en el coche, le das una vuelta a la manzana, o sea, no hace falta que sea algo, o si tienes el parque a 1 minuto, pues vas al parque en coche, aunque sea durante una temporada, o algo así, ¿vale? Que sea un paseo muy corto, o no necesariamente el paseo, o una situación ajena. El caso es que mueves un poquito el coche, te bajas del coche, y esa parte de la ración se la das gratis dentro del transportín. Toma, mira, ¿qué pasa? Que él va a empezar a comer y va a bajar comiendo. Ostras, me han roto un poco el esquema, ya no sé qué va a pasar, ¿vale? Pero esto, ¿cómo? Porque yo sé, porque tu perro ya valora la comida, ¿no? Entonces va a comer y a partir de ahí, ya lo baja, relajado. Yo probaría en un primer momento ahí y a ver cómo se comporta. Haz esto y luego me dices, me escribes un correo y me cuentas, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ¿vale? Vale, pues lo voy a intentar. Claro, tienes que, todo es sacarle de esa situación de ansiedad máxima que te crea en ese momento, ¿no? De eufórica, para la redundancia, ¿no? O sea, como... Es increíble, pero es que tengo, esta mañana me ha llevado aquí un poco más abajo un garaje, ¿no? Tengo la plaza de garaje y bueno, es que aparte si en la calle todo el mundo se queda mirando, que parece que le estoy maltratando al perro, si es una situación que no se da en otras circunstancias. Entonces, el hecho de salir, vamos, yo pensaba que era miedo, no me ha barajado que la euforia, fíjate. No, pues a ver, lo mismo lo me lo grabas, lo veo y veo otra cosa que no me están transmitiendo por teléfono, pero en un primer momento te diría que tiene pinta que es pues eso, euforia máxima, es un momento de emoción, ¿no? De Dios, que me lo voy a pasar como, o sea, me encanta esto, ahora me sacan y no sé qué. Tú piensas que el transportín es muy bueno, yo lo uso mucho, ¿no? Pero digamos que contiene a los perros, hace un poco efecto muelle, por decirlo así, los aprieta a nivel de comportamiento, no es como que los comprime, ¿vale? Entonces, cuando ven que van a salir, ¡wow! Eso es una explosión, eso lo usamos nosotros mucho en las competiciones, pues siempre antes de entrenarlos tenemos un poco en el transportín, porque permite que nos rinde más después, porque está más comprimido, ¿vale? Entonces, nosotros toda esa euforia que para ti es un problema ahora mismo, la aprovechamos a nuestro favor, ¿vale? Entonces, tú tienes que intentar llegar a ese punto, que todo eso que para ti es un problema, sea como, por ejemplo, llegar a un punto en el que él ve que va a abrir la puerta y está expectante mirándote como, ¿sabes? Como si hubiera visto lo más bonito del mundo, ¿vale? Y abres la puerta y la respuesta no es ladrar como un loco, es me bajo y me tumbo y te miro como, porque ahora me va a dar de comer, o ahora me va a no sé qué, ¿sabes? O sea, eso es un poco, o ahora vamos a hacer no sé qué cosa, me va a dejar hacer no sé qué cosa, que mola un montón, o vamos a jugar con la pelota, o me va a acariciar únicamente, o sea, o vamos a interactuar, ¿vale? O sea, se trata de que tú construyas todo eso, siempre tienes que tener en cuenta qué le gusta a tu perro y usarlo a tu favor, ¿vale? O sea, tú tienes en cuenta qué le gusta, o sea, en ese momento qué quiere. Es cierto que si no habías visto que era un momento eufórico, pues evidentemente no lo sabes, ¿no? Pero si lo que quiere es actividad máxima, dale esa actividad máxima a cambio de algo. Otra vez, acuérdate, control a favor del perro. Sí. ¿Vale? Pues muy bien, Alberto. Bueno, conforme antes, una cosita que se nos quedó ahí antes de ir, me dijiste que cuando te comenté que el ejercicio de juntos es el que más me estaba costando. Sí, es cierto. También el tema de la estatura no había un hándicap. Me dijiste, ahora te tengo que comentar un truquito o algo. Vale, ¿no? Nada, es una cosa, es solo un comentario. Normalmente, los perros, cuando construimos esto, siempre tienen problemas en algo. O sea, tienen problemas en los estáticos, ahora te explico lo que es los estáticos, pues es un poco más avanzado de lo que ves en el curso. Tiene problemas en los estáticos o tiene problemas en los dinámicos. Un estático es cualquier cosa que implique quedarse quieto, un sentado, un tumbado, todo esto. Y un dinámico es cualquier cosa que implica movimiento, es decir, el junto, la llamada, todo esto son situaciones dinámicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas veces que cuando un perro hace muy bien los estáticos, cuando le metes los dinámicos, tiene problemas con los dinámicos, y al revés, hay perros que han tenido muchos problemas en los estáticos, en los dinámicos, que por su forma de ser, los dinámicos se le dan mejor. Pues yo creo que es un poco esto. Si quieres, aunque estés teniendo problemas,
grábamelo, me lo pasas y lo vemos, ¿vale? Porque a lo mejor yo, en lo que tú haces, veo algo que digo, mira, haces todo así mejor, que te va a ser más, que te va a ser más cómodo, o que el perro lo va a entender mejor, o... Sí, porque los estáticos, yo estoy muy contento con el resultado y rápido, pero en este caso es cierto que, no sé, igual era en perspectiva que yo tenía, que esto forma parte de aprendizaje, simplemente, vamos, que igual yo iba demasiado rápido, vamos, que todo tiene su tiempo, realmente, claro. Por cuestiones, al final, dedicarle diariamente a, ponle que son 15 o 20 minutos, no más. Claro. Aparte encuentro un pequeño hándicap ahí, porque no está siempre de por medio, ¿no? Me cuesta a veces centrarme en él, porque la otra está por ahí y me da apuro apartarla, aislarla, no sé, es un tema que ya iré viendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, son situaciones que forman parte de esta dinámica y ya está, ya lo vamos. Piensa también muy importante que el junto y la llamada son los dos juegos más difíciles, por eso los dejamos para el final, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque el junto, aunque parece que es hace junto o no hace junto, para el perro es como una situación muy muy ambigua, ¿no? O sea, ahora estoy haciendo junto, pero ahora no lo hago y tú no te has dado cuenta que en su cabeza ya no está haciendo junto, pero crees que sí, ya lo vuelvo a hacer. Es como más difícil de definir el concepto junto para el perro que un sentado, por ejemplo, un tumbado, que es si estás sentado, estás sentado, y si estás tumbado, estás tumbado, ¿vale? En cambio, junto es, ¿esto realmente es junto o no es junto? O la llamada, cuando me llamas, pero está viniendo, o sea, hay veces que os pasa, ¿no? Que el perro viene, o sea, cuando llegamos a la llamada, ¿no? El perro viene, está viniendo, y resulta que está diciendo que muy bien, que lo está haciendo muy bien y tal, y resulta que no está llamando, o sea, no está viniendo. Es que iba a por un perro que tienes tú detrás, ¿sabes? O sea, y tú le estás diciendo que muy bien, que muy bien, que muy bien. O sea, por eso te digo que son dos juegos un poco más complejos, entre comillas, no es que sean difíciles tampoco, pero sí es como más difícil interpretar lo que el perro te transmite. ¿Vale? Bueno, palabras. Yo esperamos que en cuanto a la estatura, este estudiante que, bueno, ya con respecto a la estatura te comento algo, vamos, que la estatura simplemente que no hay nada que tenga que hacer especialmente porque no tenga estatura, ¿no? Sí, porque claro, sí, ya me mostraste un vídeo donde lo vi bastante claro. Pues nada, Alberto, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad que aprendo bastante. No sé el tiempo que nos llevará este curso, tampoco sé si después de este curso hay más cursos. No sé. Hay opciones, o sea, primero vamos con el paso 1, luego vamos con el paso 2. Después hay opciones las que tú quieras, o sea, quiero decir. Pero de momento vamos con esto, luego si quieres hacer algo un poco más avanzado y tal, o sea, yo a mí siempre que os apetezca interactuar con el perro, yo doy oportunidades. Yo mi intención es, vamos a ver, mi intención es tener un buen vínculo con los perros, no solo quiero como mera mascota, para que la gente que es muy bonito, que es muy gracioso. Yo aparte nos ha cambiado mucho la vida desde que los tenemos, lógicamente, ¿no? Porque entiendo que sobre todo al principio requieren una dedicación especial y que conllevan tiempo. Le hace falta tiempo y dedicación. No queremos un perro simplemente para que nos acompañe. No. Mi interés es disfrutar de ellos. Un perro debe ser un compañero. Debe ser un compañero. Sabes que eso lo repito muchas veces en muchos momentos y tal, pero no me cansaré de decirlo nunca. Un perro debe ser un compañero. Gente que le llama un miembro de la familia, miembro del grupo, de la manada, no se llama lo X, ¿vale? Un compañero, es alguien con quien compartir. Efectivamente. Yo por eso tengo mucho interés en seguir aprendiendo de la mano de ustedes, de ellos, ¿no? Un poco que cada vez con el paso del tiempo
y con la dedicación pues la vinculación vayamos generando ahí una vinculación que cada vez nos vayamos entendiendo mejor, porque también al final eso va a mejorar muchísimo la convivencia. Claro. O sea, eso para ellos como para nosotros. Eso es evidente. O sea, cuanto mejor es la comunicación, mejor es la convivencia. Es algo totalmente lógico, aunque al principio hay mucha gente que cuando empieza a hacer esto, pues no lo tiene claro, ¿no? O sea, no se da cuenta de la importancia que es entender a tu perro y que tu perro te entienda a ti. Es que es fundamental. Es como tener un hijo y que tu hijo hable chino, por ejemplo, y tú sé, hebreo, ¿sabes? Claro, es imposible tener una relación fuerte y sana en esos términos. O sea, no se puede. Lo primero que hay que hacer es invertir en comunicación, es decir, o sea, construir una comunicación lo más fuerte posible, y cuanto más fuerte sea la comunicación, más probabilidades de tener una relación fuerte podremos tener. Lo que sí me da cuenta es tu total dedicación a otra actividad, porque me sorprende mucho. Al principio me sorprendía, ya no tanto, pero yo trabajo a turnos. Sí. Entonces, bueno, trabajo 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 4 días libres, ¿no? Entonces, mi día a día no tiene nada que ver con el común de los mortales, que trabajan de lunes a viernes. Entonces, por eso hay veces que a lo mejor un sábado de madrugada te doy respuesta, o me llama la atención que, bueno, igual la respuesta un domingo, que un día laborable a las 9 de la noche. Entonces, bueno, que la verdad que veo que tu dedicación y tu vocación es plena, vamos, con el mundo. Yo en este sentido, o sea, lo que necesitéis. Yo todo lo que pueda hacer, ayudaros, para mí es un placer. A mí la pena es no poder tener tanta distancia, ¿no? Que en cuanto me gustaría, y si tú puedes trabajar contigo allí, pero bueno, hoy en día las tecnologías un poco este obstáculo pues lo podemos salvar un poco, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, y por eso creé todo esto que estás utilizando tú ahora mismo, ¿no? Porque creo que ahora mismo muchas veces incluso la tecnología te permite que este tipo de procesos sean incluso más potentes que algo presencial, ¿no? Porque a veces porque vosotros, por ejemplo, un ejemplo que me has dicho tú antes y que a mí me ha pasado en presencial. Yo he estado trabajando muchos años en presencial, ¿no? Y aún todavía tengo casos en presencial. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando vosotros os acostumbráis a que las cosas me las enviáis en vídeo, por ejemplo, cuando surge un problema, como me ha dicho lo del coche y tal, tú ya te planteas al grabarlo, porque para ti es algo habitual, ¿vale? En la forma de aplicar el curso. En cambio, cuando es algo presencial, como no caes, bueno, aunque yo te lo diga, te cuesta un esfuerzo y acordarte y pensarlo, no sé qué, porque no te has acostumbrado a grabar esas cosas en vídeo para que a mí me lleguen. Entonces, por mucho que lo hagamos en presencial y por mucho que parezca que hay un contacto más cercano y tal, hay cosas que se me escapan porque no veo realmente lo que está pasando. En cambio, en este formato, o sea, quiero decir que efectivamente el presencial tiene algunas ventajas frente al digital, porque hay muchas cosas que siempre se pueden superar en el digital y que incluso hay muchas ventajas que tiene el digital que no tiene el presencial. Evidentemente, en presencial, yo, por ejemplo, no te contesto una respuesta a las 10 de la noche a lo mejor porque no estamos cara a cara únicamente, pero en cambio, o sea, digamos que no implica tanto responder un mensaje que pues eso, o sea, hacer una visita. ¿Vale? Perfecto, Alberto, pues ya no te molesto más, hombre. Ninguna molestia. Tú lo que necesites, me lo mandas por correo. Perfecto. Nada, muy agradecido. Venga, un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar, gracias. Hasta luego. Sí.